Hola, soy Manuela Pérez, soy psicóloga y presidenta de Paz España. En este vídeo vamos a hacer juntos y juntas el test de alta sensibilidad. Y primero os voy a explicar un poquito el test científico y después lo vamos a hacer juntos en función de las dimensiones o pilares. Bueno, el test está publicado en una revista de alto impacto y es una validación transcultural adaptada a la población española del test original de la doctora Elaine Aron y lo hemos validado en la Universidad de Sevilla, Antonio Chacón y yo, la que os habla, Manuela Pérez, junto con nuestras directoras de tesis, la catedrática Mercedes Borda y la profesora Marilú Abargues. Este test está validado en numerosos países de todo el mundo y, como sabéis, cada test, para que tenga validez científica, debe estar adaptado a una población, no solo al idioma, sino a la población cultural de cada país. De ahí la importancia de que esté validado en numerosos países de todo el mundo. En concreto, se sacan unos factores o unas dimensiones y se respetan o no en función de la psicometría y del avance del estudio de investigación, se respetan los ítems originales. En nuestra adaptación se han respetado los 27 ítems originales de la doctora Elaine Aron y hemos sacado 5 factores. El test comenzó siendo con una unidimensionalidad cuando lo elaboró la doctora Elaine Aron en el año 97, después en una revisión ella misma junto con otros autores como Slovetska en el 2006, sacaron 3 dimensiones, las cuales las han mantenido muchísimas otras adaptaciones, otras incluso han concluido con 4 dimensiones y la nuestra tiene esta particularidad de ser 5 dimensiones. Aquí las tenemos. Tenemos 4 dimensiones que coinciden con otros estudios de investigación, con otras validaciones, y una que es auténtica nuestra, que es la discriminación psicofisiológica fina. Las otras 4, sensibilidad estética, facilidad de excitación, bajo umbral sensorial y evitación de daños, sí que coinciden con otros estudios y con otras culturas. Pero veamos qué es esto de las dimensiones, porque vosotros seguro que estáis más familiarizados con los pilares de la alta sensibilidad, que es la forma en la que la doctora Elaine Aron nos ayuda a entender el concepto. Estos 4 digamos, estas 4 características, estos 4 pilares, corresponden a las dimensiones del estudio. Y al contrario, cada una de esas dimensiones se corresponden con uno o varios de los factores. De este modo, por ejemplo, la evitación de daños se corresponde con el factor profundidad de procesamiento y con la reactividad emocional y empatía. Por eso es importante que veamos cada uno de ellos, ¿vale? Por eso vamos a hacer el test, quiero que lo hagamos juntos, pero en función de cada una de las dimensiones que hemos sacado en la adaptación transcultural que hemos hecho para la población española. Así que coged lápiz y papel o algo donde anotar, que vamos a empezar a hacer el test juntos. La primera dimensión, sensibilidad estética. Bueno, el orden no importa, pero vamos a empezar por esta. Primera pregunta, ¿pareces estar al tanto de las sutilezas que te rodean? Responde sí o no, porque lo vamos a hacer de forma orientativa. Sutilezas que te rodean, pues si eres de esas personas que te vas dando cuenta de detalles que otros no se dan cuenta, como más observadora. Segunda pregunta, ¿te afectan los estados de ánimo de otras personas? Es decir, ¿eres de esas personas que se queda un poco mal cuando hay otra persona que está molesta? O al contrario, llegas normal y de repente te contagias de la positividad y de la alegría de otra persona. Bueno, ahí lo dejo. ¿Sí o no? En tu cuadernito. Anota. ¿Tienes una vida interior rica y compleja? ¿Qué significa esto? Pues si tienes ese pensamiento creativo, enriquecedor,
filosófico, una vida compleja pero interior, en tu introspección. ¿Eres así? ¿Sí o no? Pasamos a la cuarta. ¿Te conmueve profundamente las artes escénicas o la música? Bueno, pues sí o no. No es solo que te gusten, sino si realmente se te mueve mucho por dentro cuando estás con determinadas obras de arte de este tipo. Quinta pregunta. Cuando las personas se sienten incómodas en un entorno físico, ¿tiendes a saber qué se debe hacer para que se sientan cómodas? Pues esta pregunta se refiere a si eres de esas personas hospitalarias o serviciales que se dan cuenta que necesita un invitado o en el autobús cede el asiento, este tipo de detalles. ¿Te consideras de ese tipo de personas? Anota sí. ¿No te consideras? Anota no. Y ¿por cuál vamos? 1, 2, 3, 4, 5. Sexta pregunta. ¿Notas fácilmente aromas delicados o tenues, sabores, sonidos, obras de arte, etcétera, y los disfrutas? Esta pregunta se refiere a si eres de esas personas que saborea de verdad las cosas. ¿Es así? Bueno, pasamos a la siguiente dimensión. Facilidad de excitación. Veamos qué nos pregunta en esta dimensión. ¿Necesitas escaparte y tener algo de privacidad durante los días ocupados y de trabajo duro en una habitación oscura o en cualquier lugar donde puedas tener algo de privacidad y alivio frente a tanta estimulación? Bueno, ¿estás anotando? ¿Sí o no? ¿Eres de esas personas que necesita su tiempo, su espacio, su lugar porque está sobresaturada? Pues entonces sí. En segundo lugar, ¿tu sistema nervioso a veces te hace sentir tan agotado o tan agotada que solo quieres alejarte de todo? Es decir, tienes esa sensación a veces de agotamiento que requieres necesidad de huida, de alejarte, de descanso, de reposo. Tercera pregunta. ¿Te afecta mucho tener que hacer gran cantidad de cosas en poco tiempo? Esos momentos en los que te encuentras con muchas cosas, cosas extras, cosas, y al final acaba afectando a tu estado de ánimo, o a tu nerviosismo, o a tu estrés. Cuarta pregunta. ¿Te molesta cuando la gente te obliga a hacer demasiadas cosas a la vez? Bueno, pues la gente en general, en cualquier contexto, en el trabajo, en casa, pero demasiadas cosas que no das, que no te da la vida. Otra pregunta. ¿Te sientes incómodo o incómoda cuando pasan muchas cosas a tu alrededor? Es decir, llevas una vida normalizada y de repente ocurren muchas cosas a la vez. No dices si buenas o malas, pero ocurren muchas cosas a la vez. ¿Te sientes incómodo o incómoda? ¿Estás anotando? Sí. Otra pregunta. ¿Los cambios en tu vida te afectan mucho? Es decir, ¿eres de esas personas a las que les cuesta esos cambios en la vida? Porque en la vida hay continuos cambios. ¿Te afectan? Sí, no. ¿Cómo vais? Siguiente pregunta. ¿Te resulta desagradable cuando suceden muchas cosas a la vez? Ya no es si te afectan o no. Ahora es que te resultan desagradables, que no te gustan. Bueno, ¿sí o no? Cuando compites o te observan mientras haces una tarea, ¿te pones nervioso o tembloroso? ¿Que incluso lo haces peor de cómo eres capaz de hacerlo? ¿Mm? ¿Te ocurre? ¿Sí? ¿No? Y última de este bloque. Cuando eras niño o niña, ¿a los padres o a los maestros les parecías sensible o tímido? Bueno, no es lo mismo. Simplemente la pregunta hace las dos cosas, sensible o tímido, pero no significa que sea lo mismo. ¿Les parecías? ¿Tenían esa intuición de ti? Bueno, pasamos al siguiente bloque. Ahora estamos en la dimensión o el factor
bajo umbral sensorial. ¿Qué nos dice? Primera pregunta. ¿Te abruman fácilmente los estímulos sensoriales fuertes? Es decir, ¿te sientes abrumado ante esos estímulos sensoriales de cualquier tipo, pero fuertes o intensos? Segunda pregunta. ¿Te sientes fácilmente abrumado por cosas como luces brillantes, olores fuertes, tela gruesa o áspera o sirenas, ruidos, en definitiva? ¿Te sientes abrumado? Es decir, nervioso, acelerado, alterado. Tercera pregunta. ¿Te molestan los ruidos fuertes? Está fácil, ¿eh? Cuarta pregunta de este bloque. ¿Tratas de evitar películas o programas de televisión violentos? Pues también es fácil, ¿sí o no? Y quinta pregunta de este bloque y última. ¿Te molestan los estímulos intensos, como los ruidos fuertes o las escenas caóticas? Como veis, los test tienen sus preguntas estratégicas, ¿eh? Porque estaréis pensando, muchas se repiten, no se repiten, son parecidas, pero es estrategia. Seguimos. Cuarto bloque o dimensión, cuarta dimensión o factor del test, evitación de daños. ¿Eres una persona concienzuda? ¿Qué significa concienzuda? Pues constante, que va por su objetivo, que no para hasta conseguirlo. ¿Te consideras así? Segunda pregunta. ¿Te esfuerzas por evitar cometer errores u olvidar cosas? ¿Mm? Ese perfeccionismo que tienen las PAS. ¿Te esfuerzas tú? ¿Eres de este tipo de personas? Tercera pregunta. ¿Le das alta prioridad a organizar tu vida para evitar situaciones perturbadoras o abrumadoras? ¿Sí o no? Venga, ¿cómo va esa anotación? Ya nos queda solo una dimensión. La quinta dimensión, discriminación psicofisiológica fina. Esta es la dimensión particular de la adaptación transcultural a la población española del test que hemos validado. Primera pregunta. ¿Tiendes a ser más sensible al dolor? Bueno, fácil también. ¿Mm? Sí, a las PAS nos acusan de quejarnos mucho. Bueno, pues a ver qué ponemos aquí. Segunda pregunta. ¿Eres particularmente sensible a los efectos de la cafeína? Bueno, pone la cafeína por ser estimulante. ¿Qué me dices? ¿Sí o no? Tercera pregunta. ¿Te asustas fácilmente? ¿Sí o no? Y última pregunta. ¿Tener mucha hambre crea una fuerte reacción en ti, interrumpiendo tu concentración o estado de ánimo? Bueno, pues estas son reacciones psicofisiológicas que percibimos y que no sé qué habrás respondido, si sí o no. Y ya hemos hecho las 27 preguntas que componen el test de la alta sensibilidad para población española. Según el resultado que hayas sacado, pues puedes orientarte en cuanto a si eres altamente sensible o no. Lo hemos hecho así o no, pero realmente la escala tiene una corrección de tipo Likert, que es pues respondiendo en función de unos niveles que podéis encontrar en el CiberSan, que es el Banco de Instrumentos de Salud Mental, porque ahí está la escala, está la versión original de la escala y está la versión computerizada de la escala, que es HSPS-S, la versión española. Ahí la tenéis tanto para investigadores como para cualquier psicólogo, psiquiatra, profesional que desee obtenerla. Y también podéis hacerla directamente en la página web pasespana.org en el apartado test. Ahí también tenéis la escala y os llegará una corrección a vuestro correo.
Bueno, espero que os haya gustado y nos vemos en otro vídeo. Muchas gracias por la atención.